Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berrú. Y bueno, hoy estamos en el estudio del 9 de abril. Bueno, es el penúltimo día para terminar el libro de Samuel. Y entramos a Salmos, así que, bueno, Salmos yo creo que va a ser un poco más suave. Vamos a estudiar de la música también. Va a estar interesante ese estudio, no se lo pierdan en verdad. Y bueno, me sorprende que ya vamos tantos videos, llevamos cerca de 4 meses, ¿no? Y sigue el año bíblico y wow, la verdad ha sido una cosa, bueno, todo ha sido providencia divina prácticamente. Pero bueno, me alegro muchísimo por eso, la verdad. En fin, hoy vamos a estudiar capítulo 19, capítulo 20 y capítulo 21. Vamos a ver pues bueno, vamos a ver el luto prácticamente que guardó David por Absalón, ¿no? Vamos a ver cuándo regresa de nuevo a Jerusalén. En sí, prácticamente eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la rebelión de Seba, ¿no? Y vamos a ver los funcionarios de David. Y vamos a ver los 3 años de hambre y la venganza de los Gabonitas, ¿no? Y también vamos a ver la guerra de los filisteos y la muerte de los últimos 4 gigantes que se menciona al menos en la Biblia, hasta donde yo recuerdo. Entonces, todo eso vamos a ver. Una vez más, le agradezco a todas las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Yo les agradezco de manera inmensa. Muchas gracias. Gracias a ustedes todo esto es real. Todo esto es real gracias a ustedes. De igual manera, no se olviden de mandarme sus nombres para escribirlos en el muro de oraciones. Y pues nada más, vamos a comenzar con una oración para... Vamos a hacer una oración para comenzar este tema del día de hoy. ¿Ya? Vamos a orar, ¿ya? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por el día más de vida. Mi Dios, en este momento que vamos a invocar tu presencia, mi Dios, en donde quiera que estemos. Mi Dios, por favor, permítenos, Señor, que gocemos, Señor, del Padre de tu Espíritu Santo. Toca nuestra mente, nuestros corazones, mi Señor, y ayúdanos a seguir adelante, mi Dios, por favor. Sobre todo, permítenos terminar este año bíblico. Te pido por cada una de las personas escritas en el muro de oraciones. Seas tú obrando en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos todo sin merecerlo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, capítulo... Capítulo 19, versículo 1 dice: y dieron aviso a Joab. He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. No se olviden que Joab tiene un papel muy importante en la vida del rey David, ¿no? Aparece prácticamente a cada rato y prácticamente en los momentos más complicados de la vida de David estuvo ahí. Siempre estuvo ahí, a pesar de que por ahí tomó ciertas decisiones no muy correctas, pero siempre estuvo ahí. Ha sido un personaje muy importante en toda la temática de la historia de David, desde sus principios hasta su final. Pero bueno, entonces miren, le avisan a Joab de que el rey estaba triste, ¿no? Ahora, ¿qué sucedía? El rey estaba llorando y como ya lo vimos en el día de ayer, como terminó, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema aquí? Que debido a la noticia, pues David obviamente se puso triste, como vimos en el día de ayer. Y entonces las tropas regresaban a la ciudad donde ellos estaban refugiados. El rey lo que tenía que hacer es darles la bienvenida, porque ellos venían peleando su guerra, venían liberándolo de sus enemigos, acababan de terminar una revolución, una guerra civil, mejor dicho, que había dentro del pueblo. Entonces lo mínimo que podía hacer David era al menos recibirles bien. Pero David no los recibe bien, ni siquiera los recibe. Entonces esto fue algo que fue muy humillante para los soldados, porque prácticamente sus esfuerzos se vieron como despreciados, ¿no? Entonces es algo un poco triste lo que llega aquí a ser David. Y también muchos dirán, pero bueno, él estaba llorando a su hijo. Sí, pero vean, mis queridos hermanos, cuando uno tiene un puesto, sea el que sea, y sobre todo un puesto como rey, o tal vez lideramos de cierta manera otras situaciones, ¿no? Uno tiene que dejar al lado muchas cosas. Acuérdense que al sumo sacerdote ni siquiera se le permitía guardar luto por sus propios padres. Entonces, sí me hago entender, ¿no? Entonces, esta era la situación del rey David, que estaba haciendo algo mal, hizo algo terriblemente mal en ese sentido, ¿no? Vuelvo y repito, él tenía que recibirles con gozo, ¿no? Pero al hacer al mostrar esta actitud, él estaba haciendo entender que no le importaba no le importaba ni siquiera haber ganado la guerra, no le importaba que el pueblo de Israel ya estaba organizado. O sea, prácticamente estaba haciendo entender que no le importaba absolutamente nada y que lo único que le importaba era que Absalón viviera, ¿no? Y bueno,
El rey dice que se cubrió el rostro, estaba prácticamente en un estado de luto, ¿no? Joab se enojó y le va y le reclama, ¿no? En otras palabras, él le dice que prácticamente ha sido ingrato con todos los que habían arriesgado su vida, ¿no? Por él y por el pueblo, ¿no? Le da a entender, le dice que prácticamente está haciendo entender que no le importa el pueblo, sino que, o sea, él le dice, mira, si todos hubieran muerto y se hubiera perdido la guerra y Absalón hubiera vivido, vos estuvieras feliz y no estuvieras llorando, ¿no? O sea, el David, o sea, yo sé su dolor de padre y todo, pero en ese sentido él logró mal, ¿no? Él logró mal, porque estaba dando a entender eso, que no le importó ganar la guerra, le importaba solamente tener a su hijo. Así todo el pueblo se hubiera perdido. O sea, él como rey, eso era un acto súper egoísta de parte de él. Vuelvo y repito, como rey, no estoy hablando de él como hombre, como humano. ¿Sí me entienden? Ya, entonces, miren, yo, por ejemplo, haciendo un paréntesis, discúlpenme que me tome por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, estaría mal que yo tal vez me tome una semana de vacaciones sin seguir la temática del año bíblico. Como persona estaría sería excelente porque realmente me hace falta eso ya desde hace rato. Pero como líder que inicié todo este proyecto, no lo puedo hacer. A menos que las circunstancias realmente me llevaran a eso y no las pudiera controlar tal vez. Pero yo como líder tengo que estar ahí, quiera o no quiera. ¿Ya? Porque yo me puse esta misión y tengo que cumplirla, ¿no? Entonces les pongo ese ejemplo, ¿no? De igual manera un padre, una madre, pueden las cosas salir mal, pueden salir de lo peor, ¿no? Ellos tienen que seguir en el hogar, no pueden coger y hacer que se preocupen sus hijos. Y bueno, con estos ejemplos un poco vanos, espero que me hayan entendido la situación de David, que no estaba haciendo nada bien, ¿no? Entonces Joab prácticamente le da una orden en el versículo 7, le dice, levántate, anda a la puerta y recibe bien a tus tropas, ¿no? Ahora, de igual manera, él era el general, entonces él también tenía que velar por sus hombres, ¿no? Ahora, algo más que le dice incluso Joab es de que si tú no haces esto, ellos se pueden rebelar porque se iban a resentir, entonces no podía tampoco hacer eso. Vuelvo y repito, esto ya lo dije creo que en el libro de Josué, yo una vez me leí un libro de supervivencia militar y qué increíble la introducción de ese libro. Ahí el líder es todo. en una tropa de guerra, el líder es todo. El líder es el primero en levantarse y el último en acostarse. El líder tiene que pasar hambre igual que con sus demás hombres. O sea, el líder es todo ahí, ¿no? Y aquí, lastimosamente, David no estaba siendo un buen líder y esto podía causar un resentimiento que a la final sí lo causó con la rebelión de Seba, que gracias a Dios no fue grande, pero igual causó un resentimiento. Bueno, entonces dice que el rey le hizo caso a Joab, ¿no? Porque le estaba diciendo toda la verdad, se sentó a la puerta y bueno, y vino todo el ejército delante de él, ¿no? Más el pueblo de Israel había huido cada uno a su tienda, ¿no? Entonces ahí ya vemos un pequeño problema, ¿no? Pero bueno, seguimos en la historia, ¿no? Entonces dice que en los versículos 9 y 10 la gente hablaba y bueno, y ahora imagínense, bueno, Absalón ha muerto, pero sigue vivo David, bueno, de igual manera David ha hecho cosas buenas, etcétera, etcétera. O sea, la gente estaba que se disputaba estaba hablando del asunto, como cuando acontece algo, la gente siempre habla, sea para bien o sea para mal, la gente siempre está hablando. Entonces estaban hablando. Y en eso el pueblo en el versículo 10 manifiesta su deseo de que vuelva el rey, pero para poder hacer eso tenía que ir los ancianos, los líderes, los representantes de cada tribu. Entonces prácticamente fue un pedido que se le hizo a cada representante de cada tribu, conocidos como los ancianos también. Entonces miren, de igual manera, esto era lo que estaba sucediendo, ¿no? El rey obviamente se enteró de todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, se manifestó prácticamente con los ancianos de Judá, ¿no? Que por qué no le han pedido que vuelva. Prácticamente fue la reclamación de David, ¿no? Porque ustedes, que yo soy de Judá, ustedes son de Judá, somos judíos, ¿por qué no me han pedido que yo vuelva? Incluso, acuérdense que David reinó por 7 años y 6 meses en Judá. Fue donde fue reconocido por primera vez rey, ¿no? Y nadie hacía nada, estaban totalmente, como quien dijera, solamente hablando y nadie hacía nada. Entonces, aquí
O sea, y por esta demora podía suceder muchas cosas. Por la demora de que no había un rey rápido en el trono de Israel, ¿qué sucedía? Podían venir los enemigos y los podían atacar. Simplemente se podía levantar a alguien más. El pueblo hubiera comenzado a caer en apostasía, cada cual hubiera hecho como bien le pareciera, como en los tiempos de los jueces. Tenemos todos esos antecedentes para darnos cuenta de que todo esto pudo haber sido posible. Entonces los ancianos tenían que rápidamente actuar. Tenían ahí al rey. También estaba más adelante, aparece a Amasa, que también podía coger y levantarse y hacer otro golpe de estado, porque no había perdido del todo su poder, seguía vivo el tipo. Esto se aclara en el día de hoy. Ayer no quedó claro si seguía vivo o no, pero sí, sigue vivo. Y bueno, y estuvo a punto de intentar también un golpe de estado junto con Seba, pero bueno, se llevamos ahí, ¿no? Entonces había todo ese riesgo y los ancianos no se movían, los líderes no se movían, tenían que hacer rápido, pero bueno. Los de Judá eran los primeritos que tenían que al menos llegar a pedir que David vuelva por favor al reinado, ¿no? Bueno, le manda un mensaje a Amasa, le ofrece ser general. Ahora esto es una jugada política de parte de David, que es muy astuta, es muy buena, de hecho, ¿no? Le dijo, mira, a Amasa, yo te voy a hacer general de las tropas. Acuérdense que el general era Joab. Tal vez por el resentimiento o por miedo a que tal vez Joab se levante en contra de David, David parece que lo hace a un lado. Yo creo que más por resentimiento por haber matado a su hijo, que obviamente al rey no se le escapaba ninguna información. Entonces, más por resentimiento, quizás le hizo a Joab a un lado y lo quiso poner a Amasa. Y de esa manera también ganarse el favor de él y de todos los hombres de se me fue el nombre de Absalón. Todos los hombres que estaban de parte de Absalón, ¿no? De esta manera también se los ganaba, ¿no? Entonces, esta era la idea de David. Simplemente era una jugada política, ¿no? Pero en esta jugada política parece ser que las cosas no le salieron tan bien tampoco, pero bueno, ya vamos por ahí, ¿no? Entonces a Amasa le dice eso, ¿no? Tú vas a ser el nuevo general, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, al final los hombres de Judá le reconocen, le piden de que vuelva como rey, ¿no? Eso al final pasa con los hombres de Judá, ¿no? Y bueno, dice que el rey vuelve, ¿no? Comenzó su marcha para regresar, ¿no? Y en eso aparece este personaje que no hace un par de capítulos o más le había insultado, le había injuriado, le había lanzado piedras, le había lanzado polvos. Y estamos hablando de Simeí, ¿no? En eso ahora Simeí era de la tribu de Benjamín y de la tribu de Benjamín es de donde venía Saúl. Entonces los benjamitas tenían un poco de resentimiento por David por cuestiones políticas nada más, ¿no? Y parece ser que Simeí era un hombre muy poderoso porque dice aquí el pasaje bíblico de que vino con 1000 hombres. Entonces, bueno, David no murió, era el nuevo rey de Israel. Yo en los zapatos de Simeí, claro que me hubiera aterrado saber de que la había insultado, de que le había lanzado piedras, de que le había lanzado polvo, de que había menospreciado no al nuevo rey, al rey de Israel, ¿no? Al restituido rey de Israel, ¿no? Entonces él cogió y hizo una acción rápida, fue con 1000 hombres ante David a postrarse ante él, a ofrecerle su servicio, su sumisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vuelvo y repito, eran de la tribu de Benjamín, entonces era más por cuestiones políticas que por otra cosa, que personales, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, lo buscó para hacer la paz, en pocas palabras, es lo que está sucediendo aquí. Ahora, ¿qué más tenemos? Y bueno, aquí aparece Siba. Siba también va y le recibe con sus 35 hombres. Bueno, más adelante iba a quedar el descubierto. Y en fin, entonces miren, aquí, a ver, déjenme ver, no, eso es más acá, un momentito, sí, más acá es, ya. Bueno, dice que le ayudaron a cruzar el río Jordán, en pocas palabras, según la versión King James, dice que fue en una barca, obviamente que debió haber sido en una barca, o alguna especie de barca, o de balsa, como conocemos tal vez nosotros, o sea, como se cruzaron el Jordán. No, entonces bueno, dice que Simeí cogió, se postró delante de él, le pidió perdón, le dijo que había pecado, etcétera, 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 que se olvide de lo que había hecho. Y Abisai, que era uno de sus generales de David, le respondió, no ha de morir por estos Simeí, que maldijo al ungido de Jehová. ¿No? Por lo que había hecho Simeí, era
era condenado a muerte porque realmente estaba prohibido levantarse contra el rey. Y aquí me gusta mucho el lenguaje que usa Abisai. Es el mismo lenguaje que había utilizado David cuando no quiso matar a Saúl, pero vuelta aquí en otro contraste totalmente diferente, ¿no? Realmente él sí merecía morir. Pero miren, y bueno, me gusta esta parte, ¿no? El ungido de Jehová, ¿no? Esta persona que realmente, literalmente, ¿no? Insultó, ofendió al verdadero ungido de Jehová, ¿no? Se le perdonó totalmente, se hizo misericordia con él, no se le cortó, no se lo mató, ¿no? Y hoy en la actualidad, lastimosamente, disculpen que lleve esto a colación, ¿no? Hoy en la actualidad, cuando supuestamente, bueno, en muchos casos sí, en otros casos no, y en otros casos, pues bueno, queda la duda. Cuando supuestamente hay hermanos que se levantan contra la iglesia y que se levantan contra la administración y todo, lo primerito que hacen es sáquenlo de ahí totalmente a esa persona, ¿no? Lo sacan de todos los cargos y todo eso, ¿no? Yo ahí digo algo, ¿dónde está la actitud de los ungidos de Jehová? ¿Es la misma actitud que tuvo David? ¿O es la actitud que tuvo Saúl? Bueno, ¿de qué clases de ungidos de Jehová? Parece que no hay una clase de ungidos de Jehová, parece que hay algunas clases de ungidos de Jehová. Y aquí tenemos dos contrastes. David, el ungido de Jehová, un hombre íntegro. Y hay otros ungidos de Jehová, como Saúl. Sí me hago entender, ¿no? Como cuál de esos ungidos de Jehová hoy en la actualidad actúan los ungidos de Jehová. Piensen. Y no me refiero solamente a los pastores, me refiero a cada cristiano que en sí es ungido por Jehová. ¿Ya? Me refiero a cada uno que ha pasado por las aguas bautismales. ¿Ya? A ellos me refiero. De manera más general. Bueno, David es un hombre muy astuto. Obviamente que David podía coger y por venganza, por odio, por fastidio, decir, ¿sabes qué? Córtale rápido este man en la cabeza para que se acuerde. Bueno, le podía tal vez sacar eso en cara. Pero David no era tonto. No era tonto David. Abisai tampoco era tonto. Porque el hecho de que Abisai haya ido con tanta gente, que le estaba tratando de decir a David, mira David, soy un hombre influyente. Si me llegas a matar, te vas a ganar un enemigo. Y 1000 hombres que están atrás mío se van a enojar. No le iban a hacer guerra a David, obviamente que no. David les hubiera podido acribillar a él y a los 1000 hombres. Pero en sí se ganaba enemigos. Y lo último que quiere un rey es tener enemigos, ¿ya? Entonces, los dos aquí fueron muy astutos y tanto funcionó lo uno como para el otro. Entonces, a la final, David coge y no lo mata por cuestiones políticas y también porque también tenía un buen corazón, ¿no? Entonces lo deja lo deja Abisai vivo, ¿no? Perdón. Siba, perdón. Estaba mezclando el nombre con el general de David. Lo deja Siba vivo, perdón, repito, Siba. Siba, tantos nombres uno se confunde. Entonces lo deja Siba vivo, ¿no? Que se parecen los dos nombres. Pero bueno, lo deja Siba vivo y todo queda ahí. No se pelea con la tribu de Benjamín, todo queda en paz. Y listo, ¿no? Y algo interesante que también dice David, ¿no? O sea, ahora porque Abisai, su general, le había dicho, mátalo. Y David le dice, mira, ahora yo recién estoy volviendo como rey y mi primera acción va a ser matar a un hombre muy poderoso. O sea, eso no es astucia, no era nada astuto, era una gran torpeza realmente hacer algo así, ¿no? Entonces no permite que él muera, ¿no? Y le jura que iba a vivir. Y se acaba. Ahora aquí, tanto del versículo 24 al versículo 30, se abre un paréntesis. Ya, esto sucede después, no sucede en este contexto. Y aquí hablamos de Mefiboset, ya, el hijo de Jonathan, ¿no? Y bueno, le va y le sale a recibir a David, que era lo que más se podía esperar. Y aquí él hace algo muy astuto también. Él, bueno, vamos a explicar la historia. ¿Qué sucedió? ¿Se acuerdan que fue su criado que se llamaba Siba? A ver, no. Ay, Dios mío, así me... Perdón, hermanos, perdón. Estaba diciendo mal los nombres, ya. Era Simei, no era Siba. Siba era el criado de Mefiboset. Ay, discúlpeme. Es que tantos nombres me confundí. Siba era el criado de Mefiboset, del que estábamos hablando, de la tribu de Benjamín, que le insultó y todo, se llamaba Simei. Perdón, me estoy confundiendo, discúlpeme. Pero bueno, errores de humanos y el que tiene boca se equivoca. Entonces, miren, el criado de Mefiboset que se llamaba Siba, sí se llamaba Siba, perdón.
le había engañado. ¿Qué es lo que sucedió? Pues bueno, el día en que hubo el levantamiento de Absalón, ¿no? Mefiboset había hecho planes para huir junto con David, porque incluso David le dice: ¿tú por qué no me seguiste? ¿Por qué no fuiste atrás de mí en esta huida, ¿no? Entonces, Mefiboset había hecho planes, había cargado sus 2 mulitas, ¿no? Y en eso, en un descuido, viene su criado Siba, el que tenía los 20 criados y los 15 hijos, ¿no? Y él coge y le engaña a Mefiboset. Simplemente coge las 2 asnas y toda la carga que llevaban y se va ante David, ¿no? Y al otro lo deja ahí en ascuas, ¿no? Lo deja ahí lo deja ahí, lo deja plantado, ¿no? Entonces él ya se dio cuenta de cuál era el plan de Siba, ¿no? Entonces Mefiboset dice que se dejó, a ver, aquí lo explica, ¿no? Dice que no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestiduras, desde el día en que el rey salió hasta el día en que él vino, ¿no? En otras palabras, él de esta manera, obviamente que se protegió, ¿no? Diciendo: mira, he estado así desde que tú te fuiste, y era una prueba evidente, ¿no? De que él compartía el dolor que en ese momento estaba pasando el rey. Era una manera de hacerlo, ¿no? Esto lo podemos ver un poquito también con la historia de Job. ¿Se acuerdan que llegaron sus amigos y se sentaron con él junto a él 7 días sin decir nada? Pues bueno, aquí más o menos algo así. Ya, entonces, bueno, entonces él explica, ¿no? De que él había sido engañado, como ya le expliqué. Él había hecho todos los arreglos, pero el rato de la hora solamente se fue, lo dejó a él y listo. Y pues bueno, fue y le dijo la mentira de que supuestamente él quería el trono de Israel y bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces miren, y bueno, aquí Mefiboset, me encanta la actitud de él, ¿no? Le dice, bueno, al fin y al cabo mi señor es como un ángel de Dios, es un hombre justo, es un hombre recto. Hagas tú como bien quieras o haz lo que mejor te parezca, le dice así, ¿no? Ahora miren, y él, y bueno, Mefiboset se ve que le tenía un gran aprecio, ¿no? Porque miren, versículo 28 dice: porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor, el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey o para pedir algo más al rey? Realmente Mefiboset ya no se sentía en la posición tal vez de exigir algo, porque realmente David había sido demasiado misericordioso con él. Entonces le dijo: tú haz lo que bien parezcas, esto es lo que yo te he dicho, si quieres creerme bien, si no también, y bueno, etcétera, etcétera. Y obviamente que David le creyó, ¿no? Entonces, a ver, ya. Entonces el rey le dice: bueno, vamos a dividir las tierras entre tú y Siba, entre Mefiboset y Siba, ¿ya? Entonces, él le dice algo interesante. Le dice: ¿sabes qué? Que se quede con todas las tierras. No me interesa prácticamente lo que le dice Mefiboset, ¿no? Porque realmente aquí en el versículo 30 él expresa... perdón, versículo 31, a ver. No, versículo 30, perdón. Él expresa de que realmente lo que a él lo que le contentaba era que ahí estaba el rey, nada más, ¿no? Aunque en la justicia David se quedó corto, porque David lo que realmente tenía que hacer era devolverle a Mefiboset todas las tierras de Saúl y encima darle todo lo de Siba, pero no se sabe por qué no se metió, por así decirlo, del todo con Siba a David. No se sabe, no se entiende, al menos no se entendió. Entonces simplemente le faltó justicia a David en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí se aclara lo de Mefiboset. Esto es ya cuando llegan a Jerusalén. Otra vez se restituye la historia a cuando están cruzando el Jordán. Ya, se cierra el paréntesis. Muy bien. Ahora, se habla de Barzillai, un hombre muy anciano para esa época, de 80 años. Y era muy rico también, ¿no? Y bueno, en la época de la monarquía, el registro de edad más avanzado que se llega a ver es un rey de 68 años. Es el registro más largo de vida que se ve de alguien. Entonces, en esa época, los hombres llegaban aproximadamente a un promedio de 70 años. No estaba muy bien, o sea, la cuestión. Incluso en uno de los salmos, David escribe de que los más robustos llegan a 80. Entonces, se parece mucho al nivel de vida que tenemos hoy en la actualidad, aunque hoy en la actualidad creo que está bajando más todavía. Pero bueno, bueno, aquí este hombre le sale a recibir, dice que le había sido el que le había dado provisiones al rey en
en Mahanaim, creo que es así se pronuncia, ¿no? Entonces le salió a recibir, ¿no? David le dijo, mira, ven conmigo a Jerusalén, yo te voy a mantener, ¿no? Por el gran a favor que le había hecho, le iba a llevar a la ciudad real, a vivir en la ciudad real. Pero este hombre ya viejo, lleno de días, de canas blancas, le dice, ¿sabes qué? Le dice, ¿qué me puedes dar tú a esta edad de lo que yo pueda disfrutar? Tengo 80 años, que sea, a esta edad ya no me importa nada, prácticamente lo que le dice este Barzillai, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Déjame aquí nomás, yo sería mejor una carga para ti, sería una molestia para tus criados, yo tengo 80 años, entonces déjame aquí, déjame con mis familiares, déjame en mi tierra, ¿no? Es lo que le pide él, ¿no? Pero más sin embargo le dice, si tú quieres llevarte a alguien, llévate a Akimán, más que seguro era el hijo de él. Llévate a Akimán. Ahora, el hecho de que también este personaje iba a la ciudad real era muy interesante porque podía aspirar a algún cargo político o alguna cosita, ¿no? También proveer para su tribu, su familia, su clan, etcétera, etcétera. O sea, no es que simplemente se iba a ir de turista y de mantenido, no. Obviamente que iba a ocupar algún cargo o hacer algo, simplemente, ¿no? Y bueno, entonces le dice, llévate a mi hijo prácticamente. Y pues bueno, se fue con él, ¿no? Y bueno, dice que todo el pueblo o toda la gente que estaba con David cruzó el Jordán, ¿no? Cogió a Barzillai, lo besó, le despidió, se fue, ¿no? Y a ver, ya, ya, muy bien. Versículo 40 dice, y el rey entonces pasó Gilgal, y con él pasó Kimán, el hijo de este señor, y todo el pueblo de Judá, dice, con la mitad del pueblo de Israel pasaron al rey. ¿Qué pasó? Bueno, como el pueblo de Israel era bastante grande, entonces no era tan necesario que pasaran todos, ¿no? Solamente los más importantes, podríamos decirlo, nada más, ¿no? Y bueno, dice que todo Israel vino a ver, ¿dónde estoy? Espérense un ratito. Ya, entonces bueno, dice que vinieron los representantes de Israel, mejor dicho, ¿no? Y le reclamaron a Judá que porque ellos habían estado escoltando al rey, porque ustedes fueron los primeros y toda la cosa. Hubo celos de parte de las demás tribus hacia la tribu de Judá, ¿no? Ellos obviamente que se defendieron diciendo que David era un compatriota de él, ¿no? Y que lo que hemos hecho al acompañar al rey no ha sido tal vez buscando una recompensa o algún propósito, no tenía nada que ver, simplemente lo habían hecho porque querían hacerlo, nada más. Y bueno, desde aquí ya se van viendo las primeras contiendas, podríamos decirlo, entre las tribus, que más adelante, acuérdense que el reino de Israel se dividió tanto en el norte como en el sur, entre la tribu de Judá y las otras demás tribus, ¿ya? Bueno, en la tribu de Judá habían otras añadidas más, no me acuerdo ahorita exactamente cuáles eran, pero bueno, eran 2 tribus y media prácticamente con las otras tribus. Pero bueno, en fin. Entonces, bueno, aquí comenzaron a ver ya, desde aquí se van, ver los celos. Incluso los otros dicen, las demás tribus le dicen a Judá que ellos tenían más derecho todavía a resguardar al rey, pero bueno, en fin, simplemente cuestión de celos, nada más, cuestiones de celos políticos. Ahorita es que el rey estaba restituido, todos querían ser los primeros, todos querían agradarlo, ¿no? Pero bueno, cosas de políticas, nada más vamos a decir eso, ¿no? Vamos a seguir con el capítulo 20, vamos a la rebelión de Seba y dice, y aconteció que se hallaba allí, dice, un hombre de Belial, un hombre malvado, un hombre del diablo, un hijo de Satanás, llámenlo como quiera, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, ¿de dónde era? De Benjamín, esa tribu siempre traía problemas, oigan, pero bueno, hombre de Benjamín dice, el cual tocó la trompeta y dijo, o sea, proclamó, no dio un aviso, y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, oh Israel. Así fueron, dice, en pos de David todos los hombres de Israel, y seguían a Seba, hijo de Bicri, más los de Judá fueron adheridos a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Entonces aquí ya se levanta un rebelde, se levanta alguien que comienza a causar ya problemas, ¿no? Entonces está diciendo que el David solamente iba a favorecer a los de Judá, nada más, ¿no? Entonces comienza a levantarse una rebeldía, ¿no? Bueno,
Aquí en el versículo 3 del capítulo 20 nos habla de las concubinas. Las concubinas, pues bueno, pobres mujeres también, ¿no? Como habían estado con su hijo Absalón, se las trató como a viudas. Simplemente se cogió, se las sacó del harén, del harén creo que es harén, creo que se pronuncia, del harén del rey, y vivieron en una casa. Obviamente que fueron mantenidas hasta el último instante de su vida y toda la cuestión, ya. Solo que ya no iban a participar en la cama del rey, prácticamente, usando una palabra un poquito más clara, ¿no? Simplemente estas mujeres, o sea, era una injusticia, ¿no? Que estas mujeres pasaran de hombre a hombre, ¿no? Entonces simplemente se las cogió y se las respetó y se las dejó como viudas satisfaciendo todas sus necesidades físicas, ¿no? Y simplemente terminaron así estas 10 señoritas, ¿ya? Bueno, ahora el rey comienza a cumplir sus promesas. Le había prometido a Amasa que iba a ser este general de Israel. Entonces le dice, mira, júntame a los varones de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente, ¿no? Entonces le pide que simplemente movilice las tropas, ¿no? En 3 días. Porque él planeaba irse contra Seba, porque ya vio que comenzaba a levantarse una rebelión con esto, ¿no? Bueno, se fue a Amasa, pero no vino pronto, no se sabe cuánto tiempo se tardó, tal vez se tardó 1 semana, 2 semanas, pero la cosa es que no llegaba. Entonces David llama a uno de sus generales, llama a Abisai, ¿no? Le dice, mira, lo mandamos a Seba a hacer esta tarea, no viene más que se... A ver, perdón. A ver, perdón. David le habla a Abisai, le habla acerca de Seba, ¿no? Que vaya y le haga frente, ¿no? Le haga frente a Seba, porque obviamente él había enviado a Amasa con este propósito, pero Amasa parece que había intenciones tal vez de unirse con Seba. Entonces llama él a sus generales de confianza, llama primero a Abisai. Notemos que no llama a Joab, llama a Abisai, porque con Joab parece que seguía ese resentimiento. Entonces llama a su hermano, si no mal recuerdo, Abisai, le da la orden, ¿no? De que vaya a Seba y pues bueno, lo suprima antes de que haga una rebelión más grande y que se haga de una ciudad fortificada y tenga un ejército grande, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dice que salieron con Abisai todos los hombres de Joab y entre ellos también iba Joab, hasta donde vamos a ver más adelante. Eso se queda muy, muy claro, ¿no? Bueno, se lleva a los cereteos y a los peleteos, que era la guardia personal de David, y obviamente a los valientes, que eran la élite, ¿no? Y salieron de Jerusalén tras Seba, ¿no? Y bueno. Y dice que, aquí dice, versículo 8. Estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Bueno, entonces aquí en el camino se topan a Amasa, ¿no? No se da muchos detalles de qué estaba haciendo Amasa específicamente, pero parece ser que no estaba haciendo las cosas bien. Sea como sea, aquí se menciona a Joab, dice que Joab cogió, se fue a encontrarle a él, dice que tenía ceñida en su, aquí tenía en el cinturón, más bien dicho, una daga, ¿no? Entonces a él se le cae. ¿Por qué se le cae? O hizo que se le caiga, ¿no? Para tal vez demostrar que estaba desarmado. Fue como un accidente ocasional para que de esa manera Amasa se confiara de que él venía desarmado a saludar. No nos olvidemos que ellos eran primos, ¿no? Pero para Israel, Amasa, tanto para Israel como para Joab, de manera personal, era una amenaza su presencia, ¿no? Dice que le fue a saludar, dice que tomó Joab, dice con la diestra la barba de Amasa para besarlo, que parece que era una forma de saludarse entre familiares, de cogerse la barba y besarse, o sea, claro que en el cachete, ¿no? O en la mejilla, tal vez mejor lo conozcan así, pero bueno. Y en ese intento de acercamiento dice que parece ser de que él tenía una daga escondida. Y pues bueno, lo único que hizo es acercarse a él, sacar su arma escondida y pues matarlo. Nada más, eso es todo. El pobre cayó muerto. Dice que no hubo necesidad de un segundo golpe, o sea, lo mató lo mató a la primera el pobre, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Dice que cayó el pobre ahí en su propia sangre, hecho un desastre, ¿no? Y bueno, aquí ya Joab prácticamente vuelve otra vez a liderar, ya que había matado a su rival en ese sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, ¿qué pasa con Amasa? No es claro. Amasa estaba planeando una revolución, posiblemente.
Joab simplemente lo mató porque estaba celoso, también puede ser. Sea cuales sean las circunstancias, el pobre salió bueno, del mapa, lo sacaron del mapa totalmente, ¿no? Y listo, ya, así de simple, ¿no? Entonces, no se sabe, ¿no? Tal vez Amasa también, tal vez tuvo problemas porque el pueblo de Israel no confiaba en él. Pudo haber sido, sea como sea, Amasa desaparece de la historia, así de simple, ¿no? Y bueno, siguieron a Seba, que era su principal objetivo, ¿no? Bueno, y bueno, dice que el cuerpo de Amasa quedó ahí tendido en pleno camino. Versículo 12 habla de que el ejército se estaba demorando en caminar porque cada persona que pasaba preguntaba, y bueno, ¿y qué le pasó? ¿No? Y obviamente que había un guardia ahí y tenía que estar contándole a cada persona. Entonces dice que al final cogen el cuerpo, lo hacen a un lado y bueno, sigan su camino, señores, y punto, ¿no? Y bueno, cada cual siguió su camino para seguir a Seba, ¿no? Bueno, versículo 14 nos dice, y él pasó por todas las tribus, hablando de Seba, por todas las tribus de Israel, hasta Abel y Bet-Maacá. Y todos los de Barín sí se juntaron y los siguieron también, ¿no? Entonces, miren, aquí dice que los de Barín, no se sabe qué era Barín, una ciudad, un pueblo, un clan, etc. Parece haber sido un clan más que seguro. Dice que lo siguieron. Entonces, aquí él ya se estaba fortaleciendo, si se dan cuenta. Entonces, era muy necesario una acción rápida para Seba, ¿no? Entonces, bueno, dice que ellos se vinieron a una ciudad llamada Abel. Déjenme aquí señalar eso. Y llegaron a una ciudad llamada Abel. Se quedaron en esa ciudad. Era una ciudad fortificada, ¿no? Y pues bueno, vino Joab con su ejército, sitiaron la ciudad. Estaban poniendo rampas. ¿Rampas? ¿Qué es una rampa? Las ciudades eran con muros. Esto es un muro, ¿no? Esto es una ciudad. Entonces tú, para poder saltar al otro lado, necesitabas una rampa, obviamente de madera, lo que más obviamente se utilizaba ahí. Entonces de esta manera tú cogías la rampa, te subías a la rampa y ahí sí podías saltar el muro. Eso se ve en muchas películas antiguas, incluso de guerras. Pueden ustedes por ahí sacarse alguna historia, o mejor váyanse a Google y buscan alguna imagen, ¿no? Entonces estaban haciendo esto. Entonces dice que aparece una mujer sabia, ¿no? Y le dijo, bueno, a Joab, que quería hablar con Joab, que venga, ¿no? Bueno, Joab se presenta, y le dice, mira, te quiero decir algo. Y Joab le dice, bueno, te escucho. Ahora, esta ciudad era una ciudad de sabios. Sí, era una ciudad de sabios. Porque miren, en el pueblo de Israel había un dicho que decía así: quien preguntare, pregunte en Abel, ¿no? O sea, que cada discusión, a veces cuando no se resolvía o quedaba así en el aire, si saben qué, pregunten a los de Abel. El que preguntare, que pregunte en Abel. En ese sentido está diciendo, vayan y pregunten a los que saben, en otras palabras, ¿no? O como se parece mucho este dicho, que es muy conocido, que dice zapatero a sus zapatos, ¿no? En el sentido de que él sabe lo que está haciendo, ya. Entonces acá a vuelta era este dicho, ¿no? El que preguntare, que pregunte en Abel, porque allá le van a responder. Parece ser que muchas discusiones medias complicadas se llegaban a resolver en esa ciudad, ya que parece ser una ciudad de gente sabia. Me imagino que también debió haber sido una ciudad de libros, me imagino yo. Porque obviamente que los libros aportan sabiduría. Pero bueno, seguimos, ¿no? Entonces miren, ella le pregunta, y bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nos quieren destruir? ¿Por qué quieren destruir la ciudad? Él le dice, mira, nosotros no queremos destruir la ciudad realmente, que Dios no lo permita, no esa es nuestra intención, simplemente queremos a Seba. Es más, si ustedes nos dan a Seba, nosotros nos vamos por donde vinimos, ¿no? Entonces ella le dice, tranquilo, está bien, yo mañana te botaré la cabeza de Seba desde el muro, ¿no? Y bueno, ella dice que fue, razonó con el pueblo obviamente tomó una decisión inteligente, le cortaron la cabeza, mejor dicho, a Seba. Y pues bueno, al día siguiente se la botaron a Joab. Y bueno, Joab dice que tocó trompeta, dio la alarma de que todo se había acabado y cada cual se fue por donde vino. Volvieron otra vez a Jerusalén y listo, nada más, se acabó Seba, ¿no? En los versículos 23, 24, 25, bueno, se dan los cargos de cada uno de los oficiales de máximo rango del reino de David. Una vez más, después de otra vez volver a retomar el reino, por eso se vuelve a hacer esta lista, ¿no? Y una vez más vemos que Joab queda como el general del ejército de Israel, ¿no?
Vemos también que ahí Benai queda como el general de la guardia personal de David, de los más valientes. Vemos también que Adorán, él era el cobrador de impuestos o de tributos, ¿no? Josafat era el cronista o el consejero también que ocupaba ese cargo. Seba era el escriba o secretario, ¿no? Y Sadok y Abiatar eran los dos nuevos sumos sacerdotes, ¿no? Y Jaireo era el principal de David, era un principal de David, parece que era el más valiente de todos sus valientes, ¿no? O su mano derecha en ese sentido, ¿no? Y bueno, así termina el capítulo 20, vamos al capítulo 21, ¿no? Y aquí entra una historia un poco que a mí no me gustó, fue un poco rara de hecho esta historia. Así que me puse a leer otros comentarios para más o menos llegar a entenderla, pero bueno, hay cosas que pasan en la Biblia que no tienen explicación o no se les puede dar una explicación muy clara, ¿no? A ver, bueno, dice, y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los Gabaonitas, ya, perdón, a veces me trabo, hay nombres tan raros aquí, pero bueno. ¿Quiénes eran los Gabaonitas? Pues bueno, fueron este pueblo que supuestamente vino de tierras extrañas, de tierras lejanas para hacer un trato con Josué, que después se dieron cuenta que eran los de Gabaón y obviamente, bueno, a la final ellos se hicieron siervos de Israel, ¿no? Y después también Israel les ayudó en una guerra, creo que fue la guerra de, bueno, ni me acuerdo, tantas guerras que hubo, pero bueno, fue una guerra súper grande en la que fueron a ayudarlos, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de ellos. Parece ser, no se registra en la Biblia, en ningún pasaje de la Biblia. Es una historia que queda ahí en que habrá pasado. No hay detalles, ni el más mínimo detalle de eso. Parece ser que Saúl había sido muy cruel, había sido un sanguinario, usando una palabra un poco más fuerte tal vez, con ellos. Parece que había cometido un gran masacre con ellos, ¿no? Saúl, estamos hablando de Saúl, ¿no? Entonces, por esa injusticia que se había hecho y por ese rompimiento del juramento, porque en los días de Josué se había prometido que no les iban a hacer nada, a pesar de que les habían mentido, los delegaron a siervos, pero que no se les iba a hacer nada. Pero Saúl rompió este juramento, ¿no? Entonces, por la infamia de Saúl, el pueblo de Israel había sido, por así decirlo, castigado, porque no solamente era Saúl el que tal vez había hecho esta infamia, sino que obviamente sus propios hombres debieron haber participado en esto, como también lo vimos en el asesinato de los sacerdotes, ¿no? Saúl no fue el que los mató directamente, pero sí hubo ahí un hijo de Belial, ¿no? Que sí, no tuvo escrúpulos para matar a los sacerdotes, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que ya vimos también, ¿no? Entonces, miren, hasta aquí todo bien. David consulta a Jehová y le dice, mira, es el problema que hubo con los Gabonitas. No se registra si David consultó de nuevo a Jehová, que es lo que debió haber hecho. Porque los Gabonitas pidieron algo que para mí fue injusto, sinceramente. Para mí fue injusto, ¿no? Entonces los llama a los Gabonitas, dice, bueno, ¿y qué hago por ustedes para que Dios, para que se haga justicia divina prácticamente, ¿no? Ellos les piden, bueno, aquí por ejemplo el versículo 5 aclara un poquito, ¿no? Miren, y ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel. Parece que Saúl quiso extinguirlos totalmente. Fue una masacre que tal vez hizo contra los Gabonitas. No se especifica por qué o cómo, cuándo, no se sabe. Son esas historias que quedan en el aire. No, sea como sea, fue una gran infamia la que llegó a hacer Saúl con ellos, sea lo que haya sido. Pero bueno, seguimos con el relato. Entonces ellos piden 7 descendientes de Saúl. Entonces aquí no se registra si tal vez David consultó a Jehová, no se registra nada de eso, lastimosamente. Que si tal vez David hubiera consultado a Jehová se hubiera dado otra solución, pero no fue así. Los Gabonitas simplemente querían venganza, una venganza un poco cruel, porque es como si yo hiciera algo malo, ¿no? Y alguien se vengara con mis nietos, ya ni con mis hijos tal vez, sino con mis nietos, o sea, ¿qué culpa tienen ellos, no? Pero lastimosamente aquí vamos a David que hizo eso, ¿no? Pero bueno,
Es algo extraño esta historia, no la termino de comprender sinceramente. Pero bueno. Se dieron los 7 varones, se dieron 2 hijos de Rispa y 2 hijos de Mical, que eran concubinas de Saúl, ¿no? Los mataron, los ahorcaron, ¿no? Dice que murieron en el tiempo de la siega, más o menos en la época de abril, ¿no? Y bueno, dice que Rispa, madre de 2, ¿no? Dice que tomó una tela de silicio, que era la tela de luto prácticamente, o de dolor. La tendió sobre una roca desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, que más o menos se cree que pudo haber sido unos 5 meses, ¿no? Y no dejó que ninguna ave del cielo se posare sobre ellos de día ni fieras del campo de noche, ¿no? Entonces esta mujer resguardó el cuerpo de sus 2 hijos a la intemperie para... Bueno, fue una especie como de... ¿Qué les digo? Es algo extraordinario que hizo esta mujer, ¿no? Fue como una especie de protesta. Es como cuando ustedes han escuchado las protestas de hambre. ¿Ya? Ya, entonces más o menos algo así, ¿no? Entonces hizo esto. Esto le llegó a David. Entonces David dice que cogió, tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonathan, ¿no? Y de los hombres de Jabes de Galat, ¿no? Que habían, bueno, etcétera, etcétera. E hizo llevar, dice allí, los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo. Recogieron también los huesos de los ahorcados de estos 7 muchachos, o hombres que habrán sido tal vez más que subieran muchachos. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en su tierra, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue benévolo con la tierra después de esto. Ya, entonces miren, se hizo, entre comillas, justicia con los gabonitas. Se respetó los cadáveres de estos 7 jóvenes, de estos 7 muchachos. Y después de esto dice que, pues bueno, después de hacer toda esta justicia, entre comillas, pues bueno, se sintió la bendición de Dios. Llegó la bendición de Dios, ¿no? Después de esto llovió, en pocas palabras, ¿no? Después de darles honor a estos cadáveres y todo esto, en fin. Y bueno, ahí termina esa historia que... Vuelvo y repito, no la entendí muy bien, sinceramente, que les voy a mentir. Son esas historias que para mí quedan en el aire, pero bueno. Y los versículos finales hablan de la guerra contra los filisteos. Pues bueno, aquí los filisteos se ve que 4 veces atacan. En cada uno traen a uno de sus campeones, a uno de sus gigantes, ¿no? Y bueno, primero dice que traen a un gigante que se llamaba Isbibenok. Bueno, ¿cómo se pronuncia? Isbibenok, creo que es así. Ya, y bueno, dice que su lanza pesaba 300 ciclos, o sea, 3.4 kilogramos. Esto es la mitad de lo que pesaba la lanza de Goliat. Entonces no eran tan fuertes ni tan grandes como tal vez lo fue Goliat, ¿no? E incluso dice que este gigante tenía una espada nueva, o sea, una espada nueva. Eso también hacía referencia a una espada fuerte, ¿no? Y bueno, dice que fue muerto por Abisai, ¿no? Abisai lo cogió y lo mató. En esta guerra, en la primera guerra de los filisteos, dice que David había sido el que casi... A ver. Ya. David era el que se había enfrentado a este gigante, ¿no? Como rey y como ungido de Jehová, ¿no? Tal vez recordando, ¿no?, la vieja batalla con Goliat. Pero dice que David se cansó. Pues bueno, aquí David aproximadamente ya debió haber tenido unos 60 años. Entonces llega Abisai, lo rescata, así como los típicos héroes en las películas, ¿no? Que lo rescatan a veces a las víctimas en el último momento. Lo rescata y pues bueno, de ahí en adelante ya no le permitieron a David estar en la guerra. Por más valiente que sea, por más rey que sea, ya no estaba para la guerra, en pocas palabras, ¿no? Porque estuvo a punto de morir. Ahora, si moría David, pues imagínense, moría el rey, moría todo, ¿no? Bueno, después hubo una segunda guerra, ¿no? Bueno, aquí habla de Sibecaí, ¿no? Que mata a un gigante llamado Saf, ¿no? Después hubo otra guerra, dice que una guerra en God, ¿no? Bueno, dice que bueno, ¿cómo se pronunciará? Disculpen, capítulo 21, versículo 19 estoy.
Elhanan, creo que es. Bueno, dice que él coge y mata al hermano de Goliat, que era otro gigante, ¿no? Y este gigante dice que tenía una lanza que era como el rodillo de telar, o sea, una lanza grande, debió haber sido, obviamente, ¿no? Y después habla de hubo una guerra en Gad, ¿no? Que había un gigante que tenía 6 dedos en las manos y en los pies, o sea, 24 dedos en total, ¿no? Y este es derrotado por Jonatán, ¿no? Un sobrino de David, si no me equivoco. Sí, sobrino de David, ¿no? Y bueno, estos 4 últimos gigantes terminan muertos y se acaba, por así decirlo, el linaje de los gigantes hasta donde hay registro, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, para terminar el día de hoy, vamos a leer los comentarios del Espíritu de Profecía, que solo es un solo comentario del capítulo 19. Vamos a ver que nos habla acerca de Simei. Miren lo que nos dice. Simei, el que había insultado, el que le había lanzado piedras, el que había lanzado polvo a David, de ese Simei vamos a hablar. Dice: después de la muerte, dice de Absalón, Dios mudó el corazón de los israelitas para que todos, como un solo hombre, estuvieran de parte de David. Simei, que había maldecido a David durante su humillación, temiendo por su vida, estuvo entre los primeros rebeldes que fueron al encuentro del rey cuando volvió a Jerusalén. Confesó que se había rebelado contra David. Los que fueron testigos de su proceder injurioso instaron a David para que él no le perdonara la vida, porque había maldecido al ungido de Jehová. Pero David los reprochó. No solo le preservó la vida a Simei, sino que lo perdonó misericordiosamente. Si David hubiese tenido un espíritu vengativo, fácilmente podría haberle dado rienda suelta haciendo morir al culpable. En ese sentido, mis respetos a David, tomó una gran decisión, no se dejó llevar por un espíritu de venganza y ningún cristiano debería de hacer eso, mis queridos hermanos, porque nosotros somos cristianos y lo último que tenemos que dejar hacer es dejarnos llevar por nuestros impulsos carnales y egoístas, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy. Una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto y tienen mi número de WhatsApp para todas las personas que quieran recibir los enlaces del año bíblico, de igual manera para todas las personas que quieran recibir los audios. Ahí también tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. No se olviden de ir a la descripción de este video, váyanse a diagramas para que se puedan descargar todos los diagramas que vamos vamos añadiendo, perdón, ahí día a día. Y de igual manera tienen un enlace para PayPal para todas las personas que me quieran colaborar por este medio. Y bueno, mis queridos hermanos, no les canso más, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.